Cheput, miembro de la Comisión Política de Perú Posible, y también Alberto Adriancén, destacado analista político y parlamentario andino, a quienes les damos la cordial bienvenida esta noche. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí con nosotros. Señora Adriancén, acabamos de también tener imágenes en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Una sesión bastante particular y, como lo dijo Humberto Lay, el caso más difícil en 2 años de trabajo. ¿Qué es lo que se ve, qué es lo que usted considera que pasará de hoy en adelante con Michael Urtecho? Bueno, buenas noches, Alicia. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo no creo que sea el caso más difícil en el Congreso. De estos casos ya han habido varios. Hay varios. Hace muchos años, ¿no? Yo he trabajado 7 años en el Congreso, además, o sea que más o menos tengo cierto conocimiento, ¿no? Ya han habido casos anteriores, y muchos rumores, en fin. Y por lo tanto me parece un caso bastante claro, ¿no? El señor Urtecho le ha quitado una buena parte del sueldo de sus trabajadores. Lo cual desde todo punto de vista es inaceptable, ¿no? O sea, y demuestra que estamos frente a una persona que, en mi opinión, no amerita, ¿no? O no tiene las condiciones para ser congresista. Y además creo que se le hace un daño enorme al Congreso, ¿eh? O sea, no me extrañaría que una encuesta mañana el nivel de aprobación del Congreso sea 3%. Que salió hace algunos días, sí, ¿no? claro. Donde el Congreso tenía más del 80% Claro, de entonces, desprestigio, ¿no? Era mal visto por así la es, ciudadanía. ¿no? O sea, que en realidad es un daño, o sea, enorme, ¿no? Y de hecho lo que se va a pasar se va a suspender como corresponde 120 días, de ahí va a pasar a la jurisdicción constitucional, se va a aprobar, imagino, y ahí pasa al Poder Judicial, claro, el desafuero. ¿Y al desafuero inmediatamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Sí, claro. Claro, porque al levantarle el fuero parlamentario, la justicia actúa de inmediato, ¿no? Porque hay aparentemente suficientes pruebas de que el señor Urtecho ha cometido, pues, delitos, ¿no? Entonces, sí me parece que ese es el camino, pero también lo que quiero decir es que estamos en un momento realmente muy, no sé cuál es la palabra, desagradable, feo, ¿no? De todos contra todos, ¿no? O sea, el Toledo, Alan García, más allá de que puedan tener responsabilidades, yo no quiero entrar al caso del problema de fondo, pero estamos en un momento que la carrera política se ha convertido en, como yo elimino al otro, ¿no es cierto? Una jauría, ¿no? Así es, es cierto que hay argumentos, o sea, pero yo sí comparto esta idea que el trato que se le da a Alan García es bastante diferente, ¿eh? No solamente del Congreso, sino también de la Fiscalía. ¿Por qué considera que se da eso? Yo ¿Es creo... percepción o es que realmente hay un trato distinto por ser Alan García, por los vínculos que pueda tener Alan García con ciertas personas todavía en el Poder Judicial y en algunas comisiones? Yo creo que Alan García, o mejor dicho, sin Alan García, el APRA, desde el punto de vista, pasa a ser una fuerza marginal, ¿no es cierto? El 3-4%, como fue la última elección del 2011. Y por lo tanto, y lo he escrito, además que lo puedo decir públicamente, el APRA ha sacado sus cuadros secretos, clandestinos, ubicados en el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, donde sea, para defender a un personaje que es clave en su partido, que representa las posibilidades de gobierno, de futuro para su partido. Entonces, en ese sentido, la defensa de los apristas de Alan García es cerrada, es absolutamente cerrada, y no van a... Y yo creo que están dispuestos, inclusive, y ese es uno de mis temores, a traerse abajo al gobierno si es necesario para salvar a Alan García. Esa es mi opinión. O sea, es tal la defensa que hace el APRA a Alan García que no les importa desaforar al presidente, en fin. Buena parte de este incidente, porque ha sido un incidente y un error además del gobierno, menor desde mi punto de vista el caso de París, lo demuestra, ¿no es cierto? O sea, rápidamente el fujimorismo, rápidamente el aprismo se sube para comenzar a negociar. Negociar, yo no censuro a la canciller, pero negocio contigo el caso de Fujimori. Perdóname que su presentación parece una carátula de los viejos diarios Chicha, ¿no es cierto? Totalmente falsa. Era ¿no? justamente el tema que quería tocar. Sí. Juan Cheput, ¿qué piensa usted? ¿Realmente estará así de mal el presidente o el expresidente Alberto Fujimori, o ha sido un aprovechamiento de las cámaras, ¿no?, de esta circunstancia mediática para indicarle a la opinión pública de que de repente él merece irse a su casa y no quedarse en la DIN-NOES? Una vez más el fujimorismo demuestra que se equivoca en su estrategia, ¿no?
No es primera vez que Alberto Fujimori se presenta en cuadros desoladores y luego se le ve totalmente rozagante de salud. Inclusive han salido fotos en las cuales él estaba aparentemente en un estado de deterioro y posteriormente brindaba entrevistas, aparecía con sus correligionarios, recibía visitas, clara, enfermeras, ¿no? Gente que le llevaba celulares, ¿no? Manejó la campaña anterior, etcétera, etcétera. Yo soy bien respetuoso, y eso es fácil de comprobar, del estado de salud de cualquier persona en el país. Y no tengo la menor duda en que exigiría públicamente que se le trate bien si yo viera que en realidad hay condiciones de enfermedad extrema o terminal o un periodo penoso. Una continuidad, ¿no? Pero que tú ves que el deterioro de su enfermedad se Así es. La forma como se ha presentado hoy, con un tensiómetro, en un estado totalmente desaliñado, pues es una falta de respeto a sí mismo, con lo cual demuestra falta de dignidad, y por otro lado una falta de respeto a la nación, pues nadie se cree ese cuento. Una persona que está con una presión altísima, pues ni puede caminar, ¿no? Está completamente mareado, está en un estado de deterioro, y los médicos no le hubieran permitido pasar. El espectáculo de ir es como que ingrese, imagine, ¿qué es lo que viene? Que él está empujando una bolsa de suero mientras se dirige al juez, y los jueces le permiten eso. O sea, acá no solamente hay responsabilidad del señor Fujimori y de su médico, el que lo acompaña, sino también de los miembros de ese juzgado que se prestan a esta burla hacia la ciudadanía. El pueblo peruano no es tonto. El pueblo peruano se da cuenta perfectamente que acá hay mucho de actuación. Y con eso, una vez más, el fujimorismo equivoca su estrategia. Pues si cree que va a generar conmiseración o compasión a partir de esta actitud, pues va a tener el efecto contrario. Y por otro lado, es importante lo siguiente. Este juicio es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los medios de comunicación, de cómo se prestaron para destruir a candidatos políticos a partir de carátulas falsas, de ensañamiento contra personas honorables, muy honorables, que no menciono su nombre porque simplemente sería recordar momentos en los cuales se destruyó su honor, ¿no? De personas muy honorables, y sobre todo cómo se manejó cantidades ingentes de dinero para destruir honras a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, este juicio debería ser televisado. Este juicio debería ser motivo de estudios en las facultades de Ciencias Políticas y de Medios de Comunicación, para que, en otras palabras, debe ser emblemático para que nunca se repita. Cómo desde el Estado se pagaba medios de comunicación, se mermeleaba impunemente, se compraba opinión para destruir adversarios y formar corrientes de opinión en la ciudadanía que verdaderamente terminen apoyando a un régimen nefasto. Una época vergonzosa que de verdad nosotros... De mi parte, como parte de los miembros, de medios de comunicación, también nos sentimos totalmente avergonzados. Usted, señora Adriancet, que es hipertenso, me dijo... Yo soy hipertenso. ¿De verdad que yo puede todos los estar en días me levanto que entre 15 y 16 como máxima y 10 con 11 como mínima. Claro, porque soy hipertenso, tengo que tomar pastillas todos los días, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi captopril en caso de emergencia. No, o sea, realmente... Tú sientes bochornos, mareos, en fin, ¿no? A mí me subió a 18. 19. Quizás se levantó mal, pues, ¿no? Se levantó en mal estado. Pero como dice Fernando Andrade, cuyo hermano fue una de las víctimas preferidas de los diarios Chicha, ¿no es cierto? Alberto Andrade, como también lo fue Gustavo mi padre, ¿no? Claro. O sea, que el cual... No quería mencionar esos casos porque verdaderamente si uno se acuerda de lo que les hacían, verdaderamente era pero es bueno recordarlo, es bueno recordarlo. No, o sea, no... Yo creo que lo que sí creo que es increíble que le permitan, como bien ha dicho Juan, llevar tensiómetros, y como dice Fernando Andrade, no tiene una corbata, no tiene entero. En el primer juicio de los 25 años, tú te acordarás, ¿no es cierto? Él era fuerte, gritaba, soy inocente, claro. Y ahora quiere mostrar otra apariencia, ha mandado un cuadro un poco, entre comillas, surrealista, ¿no? Y creo que es parte de una estrategia mediática del cual recuerda mucho los diarios chichas. O sea, por eso digo, es una portada, en realidad, tipo diario chicha. ¿Es la misma campaña? ¿Es la misma estrategia de campaña? Lo que yo sí, o sea, en este caso, hacerse pues el enfermo, más allá que esté enfermo, o sea, está deprimido, sí, toda la persona que está preso, me imagino que está deprimida. Claro, a mí lo que me llama la atención es que hace unas semanas atrás él daba entrevistas a través de radios, ¿no? Locales, manda cartas, escribe, o sea, como que si tiene una actividad. Tiene Facebook. ¿No? Exacto, se pronuncia por Twitter, por las redes sociales y de manera muy activa, como que está pendiente, ¿no? De la coyuntura política. Pero y de pronto aparece el día de hoy... ¿A qué preso le han permitido que su hija se case en la prisión? Para comenzar, ¿no es cierto?
tiene una serie de facilidades que ningún preso que yo conozca, por lo menos en la historia, tiene. Bueno, para los fujimoristas, para los congresistas fujimoristas no goza de ningunos privilegios. Sí. Es lo mínimo que le pueden dar por su condición de expresidente. Ellos consideran que todavía hay muchas restricciones contra él. Nadie está por encima de la ley. Ni siquiera los expresidentes. Eso debe quedar lo suficientemente claro. Ser expresidente no significa tener privilegios comparado con los miles de personas que están presas en condiciones realmente deplorables. Entonces, yo sí creo que hay una prisión, desde mi punto de vista, con muchas facilidades, ¿no es cierto? Tiene una especie de departamento, 180 metros, él solo. Yo he ido al primer juicio de Fujimori y por lo tanto sí tiene una serie de condiciones que otros presos no tienen, salvo que sea el caso de esta cárcel dorada que paga, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que estamos frente a un show mediático que se vincula al tema de la canciller, ¿no es cierto? Estas presiones por obligarla a renunciar, digamos, y fue una coyuntura muy difícil. Y muy frente a ese tema, señor Cheput, ¿Perú Posible le salvó la cabeza a la canciller a cambio de qué? Es lo que muchos se preguntan. Todavía no se tomó una decisión, ¿eh? Yo estoy dentro de las personas que cree en la majestad del Congreso y creo que la canciller ha cometido un error. El día de ayer Perú Posible presentó un comunicado en el cual se pedía que el gobierno presentara disculpas. En horas de la noche salió la vicepresidenta Marisol Espinosa, pero desde mi punto de vista, con el respeto que se merece, la vicepresidenta es insuficiente. Yo creo que el premier constitucionalmente es el vocero del gobierno y no la vicepresidenta. Como te digo, yo tengo respeto por la congresista Marisol Espinosa, pero ella no es la vocero constitucional del gobierno. Le corresponde al premier pedir las disculpas ante la representación nacional. ¿Y hasta cuándo van a esperar entonces al premier? A partir de lo dicho ayer y lo que acontezca en estos días, la decisión final tiene que tomarse antes del día lunes, ¿no? Entonces, así que en todo caso estamos en compás de espera y una vez que se tome una decisión, el vocero del partido, el único vocero que es el ingeniero Luis Taís, como secretario general, manifestará cuál es nuestra posición, que es una posición en realidad democrática, ¿no? Que no es extrema como la de los otros partidos, en las cuales estamos solicitando de que por lo menos exista un nivel de reconocimiento de la falta, porque, mira, mi posición estrictamente personal es la siguiente, y así como lo hice en su momento con un amigo muy querido para ambos, Javier Díaz Canseco, cuando Javier presenta un recurso ante el Poder Judicial, yo decía cómo a partir de lo que haga un buen hombre, otros lo pueden utilizar en su beneficio, o sea, pensando a futuro, como que lo utilizó Alan García. Igual, yo pienso en las consecuencias a posteriori de lo que pueda acontecer si no hay por lo menos un llamado de atención. O sea, el Congreso tiene que tomar en cuenta que va a generar un precedente en esta actitud y en el futuro podrían haber otros presidentes como Fujimori que hacen lo que se le da la gana en sus viajes y simplemente no va a haber el control político suficiente. Pero ¿cuántos parlamentarios piensan como usted, señor Cheput? Porque, por ejemplo, José León dijo que la bancada ya estaba satisfecha. No, me refiero, ¿cuántos parlamentarios de Perú Posible, cuántos congresistas que votarán por la censura o no de Eda Rivas piensan como usted? Porque José León ha dicho de que ellos están satisfechos, ¿no? Con lo que ha dicho Marisol Espinosa. José es vocero de la bancada, de repente él representa a la bancada, pero el sentir de Perú Posible todavía no es algo monolítico ni se ha discutido a partir de lo que haya dicho la vicepresidenta, ¿no? Pero en todo caso lo que diga José León se limita estrictamente a lo que es la bancada. Y obviamente por eso decía que la palabra final la tendrá que dar el secretario general Luis Taís. Pero Alicia, fíjate, queda claro que es un error del gobierno, ¿cierto? Sí, eso queda clarísimo, ¿no? Porque si uno lee la ley, el artículo 4, el párrafo 4 es muy claro, o sea, se tiene que saber cuáles son las actividades, no sé a dónde se va, sino qué actividades tiene el presidente. ¿Y con qué fin con negarlo, ¿no? ¿Con qué fin ocultarlo? Yo me pregunto, ¿no? efectivamente, Absurdo. ¿qué objeto tiene cometer ese error? O sea, si es un error, mala suerte, pero me parece demasiado infantil el error, porque es como darle municiones a los otros, ¿no es cierto? Claro. Fíjate cómo se puso el APRA, cómo se puso el fujimorismo, y además te genera un ambiente, en mi opinión, finalmente negativo, ¿ya? Porque es cierto, vienen las disculpas, salen los parlamentarios, y la gente se pregunta, ¿qué cosas han negociado? ¿No es cierto? Entonces, y le ratifica en la cabeza a la persona que la política es
negociación por debajo de la mesa, y creo que hace mucho daño. Y si ¿no? me permites, Beto, mira, la actitud del congresista León de salir de manera inmediata. Luego de que habla Marisol Espinosa, ¿qué ha generado hoy día? Portadas en contra de Alejandro Toledo, ¿no? La repartija 2, que hay detrás, debajo de la mesa, o sea, por lo menos un poco de calma, ¿no? Los ímpetus de algunos al final terminan haciendo un daño tremendo a la imagen del expresidente Alejandro Toledo. Claro, no, que no va a tener, o sea, no va a tener beneficios o van a ser benevolentes con él ante la comisión, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Así es, ya dice, seguramente lo va a blindar Ollantumal. El presidente Ollantumal de repente no sabe nada de esto, pero ya también se le metió. Y sobre todo, mira, no se puede jugar con la opinión pública. La opinión pública no es boba ni es tonta. Es soberana, inteligente y tal como lo dicen destacados politólogos, es muy política en el Perú. Entonces sale Marisol Espinosa y a los 30 segundos sale a decir, sí, estoy satisfecho. Pues al día siguiente tenemos los titulares en los cuales ni siquiera lo mencionan ellos dos, pero insultan a Alejandro Toledo. Entonces esas cosas verdaderamente demuestran poco tino político. Claro, o sea, eso piensa la gente. Es como el caso del techo, ¿ya? Porque el caso del techo finalmente lo que le hace a la gente, le ratifica la imagen y la idea que tiene de los políticos. Para la opinión pública es casi una raya más al tigre. No es una cosa excepcional. Siempre tiene que haber algo detrás, ¿no? Nunca un político es del todo transparente. Por eso digo, claro, yo digo, el gobierno no puede cometer esos errores. Me parece demasiado infantil, o sea, y los políticos tampoco pueden ser tan impetuosos, tan rápidos, porque finalmente la gente dice, ya están negociando, fíjense cómo negocian, lo blindan, pero es así. Hay otro tema que me gustaría comentar con ustedes y aprovechando que están aquí en nuestros estudios. Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, ha sido citado en la Comisión de Justicia del Parlamento para de alguna manera conocer detalles de dos polémicos últimos fallos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Uno por el tema de la parada y otro por los terroristas o estos implicados con Sendero que han sido liberados. ¿Consideran que es un tema que se debería tocar en el Congreso? Claro que sí. Pero ahora he leído una versión un poco también surrealista, ¿no? Porque lo que se argumenta en torno a la sentencia de la parada es que no se está sentenciando los hechos producidos el 25 de octubre, creo que fueron, ¿sí? El anterior. Sino el 27 de octubre, sábado, que no fueron violentos y por lo tanto las penas son menores. Y los hechos del jueves 25 se están juzgando en otra sala. Entonces, son dos procesos distintos. Sí, y no sé por qué no los pueden juntar, porque es ese mismo hecho, ¿no es cierto? Y además ponerle reparación civil 500 soles me parece una burla. O sea, y eso sucede lo mismo que en el Congreso. Le ratifica a la gente que el Poder Judicial, en mi opinión, no sirve. No administra la justicia. Enrique Mendoza podrá dar detalles y explicar lo que es la autonomía y la decisión jurisdiccional. Bueno, como responsable de la OMA, él en todo caso tiene que ver con la actitud de los jueces en esos casos, pero acá yo creo que hay inconsistencias en la ley. Yo, al igual que muchas personas, estoy indignado con este fallo. Se malogra el trabajo de la policía verdaderos sacrificados en ambos casos. En ambos casos los responsables de estos éxitos en la detención tanto de los terroristas como en los hechos de la parada de la policía, pero lamentablemente esta actitud de los jueces nos lleva a las inconsistencias, como el delito de flagrancia. Entonces, cuando son detenidos, no son el 25, sino el 27. Y el delito que cometen el 27 es de carácter menor, a pesar que 2 días antes mataron una yegua, destruyeron todo, pero se juzga por aquel delito en el cual se cometió el acto de detención. Y eso lo sé porque yo he estado en el Ministerio del Interior y los policías muchas veces me decían, podemos capturarlo, pero como no lo hemos cogido en acto de flagrancia, pues simplemente no se le puede capturar al individuo. Entonces, eso debe llevar, por un lado, a que el señor Enrique Mendoza vea la actitud de los jueces verdaderamente benevolentes, sobre todo en el caso de los terroristas, y por otro lado, desde el Congreso, mejorar los mecanismos de la ley, para que de esa manera se pueda, como dice Beto, juntarlos en un paquete y juzgarlo por ambos, ¿no? Pero además yo creo que es algo para mí muy importante, ¿no? Cuando hubo los sucesos de la parada, muchos medios, inclusive antes, ¿no es cierto?, le dieron espacio a este juez, ¿cómo se llama? Malson Urbina. Malson Urbina. Lo celebraban, lo sacaban, lo ponían de arriba para abajo. Igual se criticó un operativo fallido, es cierto, pero que tenía muchas complejidades. Hicieron del árbol que hay las líneas, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay un gran olvido en el proceso. Esa visión, en mi opinión, ayudó a que las fuerzas
en mi opinión, mafiosas que existen. No son todas, pero una mafia que está organizada en el mercado mayorista levante vuelo. Yo creo que hay un gran olvido en el proceso. Y hoy día esos mismos medios que celebraban a Marzo Urbina, hoy día se rajan la vestidura diciendo que el fallo es absolutamente... Ahora, estos vándalos, porque se dice de que hubo la violencia el día jueves 25, pero perdónenme, el sábado 27 también hubo violencia cuando llegó la policía a colocar los bloques o no. Entonces, también hubo desmanes, también atacaron a la policía con piedras, con palos, solamente que la policía llegó mejor preparada y los hizo retroceder y empezó a capturar, bueno, lo que no se hizo el jueves. Perdónenme, pero ¿creen que yo creo que el gran ausente en ese proceso, porque al menos no lo he escuchado, es quién contrató a los vándalos? Bueno, es algo que se tiene que investigar. De las pesquisas del fiscal han debido determinar eso. Pero también es cierto que en los sucesos del jueves, los primeros sucesos, hubo un error estratégico de la policía, ¿no? Que generó todo este tipo de alboroto. Pero sin embargo, hay antecedentes en los cuales los videos, en los cuales se cometen actos delincuenciales, sirven como insumos de un solo proceso, para que de esa manera se pueda condenar a los Extraño que se hagan dos procesos por un mismo evento. Claro, cuando se sucedieron en 2 días, utilizar como insumos lo que se hizo en la primera parte, porque los detenidos principales aparecen en esos primeros videos también. Entonces, es algo que el jefe de la OMA tendrá que determinar. Yo sí, creo que tiene que ser investigado, ¿no? Una sentencia rara, ¿no? O sea, además, está frente a un hecho o frente a un negocio que mueve... millones. Cientos de millones, ¿no? O sea, que después de este fallo cualquiera puede agredir a la policía, ¿no? Y pero lógicamente, no pasa nada, pero es que lo que pasa es que el asunto del mercado mayorista fue además politizado, absurdamente politizado. Una campaña contra la alcaldesa, no puede opinar a favor o en contra, pero hay temas que en mi opinión requieren de un consenso, de un acuerdo. O sea, tú no puedes permitir que por atacar a la alcaldesa finalmente justifiques y levantes a gente como el juez Marzo Urbina y estos dirigentes que finalmente, sospecho, creo, son los que han contratado a estos delincuentes, vándalos para... Sin señalar a nadie en específico, sobre todo el ámbito de la judicatura, si uno revisa los videos de los noticieros en todo este tiempo, sí se habla de bolsas, ¿no? Sí, claro. Se habla de bolsas, si salen hablando de bolsas. Que sí se contrató. Claro, Entonces, obviamente todo eso tiene que servir de insumos porque hay mucho dinero en la zona de la parada y obviamente hay recursos económicos para la corrupción. Bueno, yo en ningún momento del fallo he escuchado, ¿no?, que ellos sean por, no sé, los actores, que hay actores intelectuales y autores materiales. Nunca he escuchado eso. Me parece que en ningún momento del proceso se habla quién contrató, quién organizó a estos individuos, a estos delincuentes para esperar a la policía de esta manera. Hay otro tema que también me gustaría tocar, señor Adriansen. Al final, ¿Francia apoya o no apoya el tema de las visas? Porque ha habido ahí una confusión, un error. Inicialmente se dijo que no, que Francia no estaba de acuerdo. No, sí, ya justamente el diario ABC de España acaba de publicar una información en la cual el ministro del Interior francés, Manuel Valls, ha señalado que le levantan la prohibición, las objeciones que tiene contra Perú y Colombia. Ok, entonces Francia ya tiene el punto, o sea, ha hecho el check, ¿no es cierto? Así está es, con el punto a favor de nosotros. También España. ¿Hay algún otro país que también esté a favor de que se pueda quitar el visado turístico? Varios países nos apoyan, Nos apoyan Polonia, Portugal, Grecia, Países Bajos, Luxemburgo, Estonia, Alemania, Austria. Quienes no nos apoyan lamentablemente son los países nórdicos. Y tampoco nos apoya Italia, ¿no? Italia tampoco. Bueno, es que hay cantidad de peruanos también allá, Entonces, sí, pero con Italia hay una vieja relación que nos deberían apoyar. Hay una gran migración italiana. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltaría para que eso sea una realidad? Esto pasa por varios estamentos, ¿no? El primero tiene que ser aprobado en la Comisión Europea, luego pasa al Consejo Europeo y por último es aprobado por el Parlamento Europeo. Por eso la última vez que hubo que se iba a votar en el Parlamento Europeo, una parlamentaria rumana pidió que se aplace la votación porque había una serie de objeciones al tema de las visas. Como parlamentario andino, ¿tendríamos una idea de cuántos meses se podría ya tener una decisión final de ese tema? Yo creo que va a ser más o menos en corto tiempo, ¿no? O sea, sí, unos meses, ¿no? ¿Para inicios del próximo año? Un año, sí, yo creo que sí. No va a ser un año, 2 años, ¿no? Yo creo que cada vez más se avanza más rápidamente y creo que con la aprobación de Francia, la cosa va... Es uno de los grandes países europeos. Claro, va por buen camino. Francia y Alemania son las potencias de los países fundamentales, entonces... Y España, que es donde están la mayor cantidad... Entonces vamos en buen camino. De peruanos, ¿no? En España hay
casi medio millón de peruanos. La cantidad, de verdad. Muy bien. Muchísimas gracias No. a ambos por haber